Advertencia, esta no es una reseña, es un análisis. Si no has leído el libro, mejor léelo y vuelve. En su análisis de la película Titanic, Slavoj Žižek menciona algo muy interesante que va a tener relación con el libro que voy a analizar el día de hoy. En Titanic vemos a Rose, interpretada por Kate Winslet, básicamente rebelándose ante el orden en el que vive, ¿no? Este orden de clase alta. Por un lado, ella enfrenta a su madre, enfrenta a su prometido, y mucha gente insiste en que la película tiene un mensaje altamente anticapitalista, crítico de las clases altas, ¿no? Sin embargo, en realidad lo que vemos es un mensaje claramente reaccionario, bueno, no claramente reaccionario, en realidad escondidamente reaccionario, ¿no? Lo que sucede con Rose es que ella se relaciona con Jack y de algún modo va a reconstruirle el ego que ella tiene ya lastimado. Nosotros vemos eso, está a punto de suicidarse en algún momento. Jack le enseña una nueva forma de vivir e incluso la pinta. Y justamente Žižek insiste en este asunto, insiste en que si no fuera por el iceberg con el cual el Titanic se choca, es fácil ver que después de 2 semanas de tórrida pasión el romance se hubiera acabado. ¿Por qué? Porque ellos representan, en este caso Rose representa a la clase alta que muchas veces, cuando pierde su vitalidad, se acerca a las clases bajas para tomar parte de esta misma vitalidad, revitalizarse por así decirlo. Y una vez revitalizados con ese contacto de las clases altas con las clases bajas, regresan a los confines de su clase, dejando allí a quienes han depredado. En esa línea, cuando estaba justamente viendo eso, se me ocurrió analizar esta novela, la novela del difunto Osvaldo Reynoso, En octubre no hay milagros. Aquí yo quiero hablar sobre vampiros, sobre enfrentamientos, rebeldía, asimilación, resignación y también sobre el mito que todavía compramos en el Perú, el ascenso social. Es así, acompáñenme en esta nueva entrega, en lo que es este espacio, Relatos Insomnes, y ustedes saben, soy prisionero del insomnio. Para quienes no quieren hacer caso de la advertencia, aquí voy a hacer un pequeño resumen, un pequeño sumario sobre la novela. De hecho, tengo un video en mi otro canal, mi canal original de Prisionero del Insomnio, en el cual hago un pequeño sumario de la novela y aquí voy a dejar el enlace. Sin embargo, si no quieren saltarse el video, voy a comenzar. La novela tiene 3 hilos argumentales. Por un lado tenemos el hilo de Don Manuel, todopoderoso señor, políticamente hablando, económicamente hablando, dueño de lo que sería el Banco del Perú, una entidad pues, muy poderosa, y también pues básicamente quien mueve los hilos en el entramado político, que al mismo tiempo está desesperado por la indiferencia de su joven amante. Tenemos a la familia Colmenares, por otro lado, que está a punto de ser desalojada de la quinta en la que vive. Tenemos a papá, mamá y los 3 hermanos, de los cuales también voy a hablar más adelante. Y por último tenemos el hilo de Cara de Humo, llamado también Tito, el amante de Don Manuel, que básicamente se siente víctima y oprimido por a despecho de sí mismo. Por un lado tenemos a Don Manuel. Don Manuel, como dije, es rico y es homosexual. Al mismo tiempo, este personaje es caricaturesco en su desprecio por las clases populares. Por un lado, cree que los serranos, por ejemplo, la gente de la sierra debe ser obligada a trabajar, son despreciables, se les calienta la cabeza con Fidel Castro y las revoluciones, pero por otro lado busca en los amantes en estas mismas clases populares que desprecia, ¿no? De hecho, Don Manuel representa, y vamos a ver otros personajes que aparecen menos en la novela, esta idea del progreso, una idea que descarta a algunas personas y enfatiza a otras. Por supuesto, a los pobres se les ofrecen ciertas soluciones que vienen en esteras, cuidando, teniendo una guardianía, en una cochera, todo con una sonrisa en el rostro, diciendo que el comunismo es la amenaza y que al mismo tiempo las soluciones se parten siempre de casa, las soluciones deben ser locales. Por otro lado, el drama de la familia Colmenares es el de que toda la gente que ha buscado casa con un periódico bajo el brazo. De hecho, para aquellos que lo han hecho, incluyéndome a mí, esto puede ser no solamente muy dramático, muy penoso, además es mucho más penoso recorrer la ciudad de Lima buscando casa, una búsqueda tortuosa en la que asistimos muchas veces en esta ciudad que tiene hartos espacios liminales,
Hay ejemplos en donde la pobreza más desesperante convive con la riqueza más insultante, que se nos aparece como si nos dieran bofetadas. Y eso es irónico también porque la quinta de la cual están desalojando a la familia Colmenares le pertenece a don Manuel, que es al mismo tiempo el dueño, como dije, del Banco del Perú, donde trabaja Luis Colmenares, el padre de toda esta familia. Y también, como no, la empresa que quiere construir un edificio en esta quinta le pertenece a don Manuel. Una vez más, todo por estas gracias de los monopolios. Por último, Tito, cara de humo antes, era un muchacho avesado, tenía sus amigos, su patota, su collera, como él la llama, ¿no? Y venía también de nuestros barrios populares de la Victoria. En este caso, bueno, Tito, ahora Tito llamado así por don Manuel, resiente el dominio que este rico y desagradable amante tiene sobre él. Y va a ser este desagrado lo que lo va a mover a la acción más adelante. De hecho, quiero analizar esto en el siguiente punto. Existe un paralelo entre Tito y los hermanos Colmenares, los hijos, los jóvenes. La novela, asimismo, presenta, como dije, muchos problemas políticos, complots, como siempre, problemas que no hemos superado, problemas de pobreza, problemas de, manifestaciones, el racismo, pero creo que uno de los problemas que más se destacan es el problema de vivienda. La gentrificación se comienza a describir, es un fenómeno que incluso a hoy se ha multiplicado. La construcción de edificios en donde antes había casas o quintas es una constante y al mismo tiempo el desplazamiento de personas que vivían antes allí. Obviamente para aquellos como don Manuel, los que viven en quintas son personas de mal vivir, son mal vistos y lo más importante es allí sacarlos de esos lugares que ocupan y desterrarlos a la periferia, donde no sean vistos, donde no básicamente sean contemplados por la gente de buen vivir, ¿no? Y todo esto sucede en un solo día, el día de la procesión del Señor de los Milagros. Usualmente los vampiros son descritos de forma seductora, son esbeltos, son hipnóticos en su andar y en su mirar. Sin embargo, no hay nada seductor en don Manuel, excepto el dinero. Es descrito de una forma casi cómica por el narrador. Bambolea sus caderas de forma femenina, sus manos vuelan, ¿no? Se mueven en vuelo mariposa. Sin embargo, detrás de estas formas casi cómicas se esconde uno de los hombres, si no el hombre más poderoso del Perú. De hecho, como dije, su homosexualidad es un secreto a voces y en una época como los 60 en la que debería escandalizar, es susurrada solamente. Don Manuel, como dije, es poderoso y busca sus presas en los barrios empobrecidos. No es ya una costumbre. Y en una de esas correrías en las calles de la Victoria va a encontrar a Cara de Humo y va a comenzar su interacción con él. ¿Dónde vas? Te llevo. Gracias. Voy al cine. Sube. Los amigos de Tito, en pandilla, comenzaron a acercarse al auto negro. Tito subió al carro y tomó asiento al lado del voluminoso y fofo don Manuel mientras se burlaba de sus amigos. El automóvil partió veloz. Don Manuel le había dicho que hacía mucho calor para ir al cine, que mejor se irían a su casa a tomar un refresco. Tito, mirando las calles que pasaban vertiginosas, le había contestado como quiera. Don Manuel, nervioso, apenas si podía contener su mano gorda, mariposa, sobre la pierna de su presa. Por fin, el auto entró al garaje de la casona colonial de don Manuel. Ordenó al criado, también antiguo y olvidado amante, que fuera a comprar ropa y uvas para Tito, y que no se olvidara de traer algunos bocaditos del Bolívar. Tito quiso bañarse, tenía vergüenza del sudor meloso de su cuerpo sucio, pero don Manuel se lo impidió. Deseaba gustar el olor plebeyo, picante, que Tito traía de los callejones de la Victoria, tal vez de alguna de sus innumerables propiedades. Ese día caluroso de enero, después de incontables whiskies con hielo, después de haberlo paseado por la enorme casona y haberle enseñado cuadros, joyas y piezas de cerámica del antiguo Perú, después de 1000 promesas y varios billetes de 500 soles, al ritmo de un rock lento, a media luz, sobre la respetable cama tan unida a la historia republicana, la princesa heredera de la corte peruana se desposó, como en los cuentos infantiles, con un humilde muchacho de barrio. La boda, sin embargo, es eventual. Lo sabemos desde que vemos la suerte del criado que tiene, que justamente don Manuel manda a conseguirle
frutas, dulces al nuevo amante. De hecho, es irónico porque el amante no ha sido despedido, ha sido conservado al lado de don Manuel, pero en calidad de sirviente, calidad de criado. Básicamente es un trofeo de guerra del viejo vampiro. Por otro lado, irónicamente también, lo que salva a Tito de ser despedido del lado de don Manuel más adelante va a ser justamente su indocilidad. El hecho de que Tito sea rebelde, que no siempre esté dispuesto a los caprichos de don Manuel, es aquello que lo hace más atractivo, que despierta esa vieja herida que tiene don Manuel, que remite a sus tiempos de juventud cuando recién la sexualidad comenzaba a despertar. Don Manuel lo que quiere, lo que este viejo vampiro quiere, es domar a la presa, ponerlo a sus pies, para que así cuando llegue el momento del asco, del aburrimiento, pueda despedirlo sin miramientos de la ciudad, o como él mismo reflexiona, de su ciudad. Y así como él siente que Lima es su ciudad, el cara de humo ha dejado de serlo, como dije, para ser Tito. Y no solamente para ser Tito, sino ser su Tito. Y aquí quiero comenzar con los paralelos. El primero que voy a hacer es entre don Manuel y don Luis Colmenares, que utiliza el término don más adelante en la novela, y su esposa María. Ambos resignados a su suerte, pero de una manera resignada diferente, ¿no? Por un lado tenemos a María, la mamá, la esposa de Luis Colmenares. Ella está resignada a su suerte y al mismo tiempo sufre por lo que va a pasar con su familia, que sean desalojados. A lo que ella se aferra es a la idea del milagro, en ese día de octubre, ¿no? El día de la procesión, el día del Señor de los Milagros. Lo que ella desea es justamente eso, un milagro, el milagro que su esposo encuentre casa. Y de hecho cuando va a la procesión es lo que pide, ¿no? Es lo que pide para ella, para su familia. Al mismo tiempo, en este día ella comienza a recordar los momentos más felices, su juventud, la boda con su esposo, el primer trabajo en el que estuvo, que tenía tantas promesas, y la quinta que al principio habitaron, una quinta que en esos momentos se veía esplendorosa, se veía con tantas esperanzas. Básicamente son los recuerdos de alguien que se ve impotente y que lo único que quiere es tratar de recuperar las fuerzas que tenía una vez tiempo atrás. Su muchacho pálido de ojos negros, de hablar rápido y fino, era trabajador y cariñoso, y ella, con sus trenzas, su risa, iluminaba el dormitorio del fondo del departamento de la quinta. Doña María, después de lavar los platos, se dirigió a su dormitorio del fondo, triste, oscuro. Por otro lado, Luis Colmenares recorre la ciudad en busca de casa. Él sabe que el destino de su familia está en sus manos, sin embargo su paseo es lento, básicamente observa, piensa, se detiene a beberse una cerveza, se detiene a comer. Y esto que nos podría parecer resignación, incluso, no sé, ocio, en realidad tiene una razón de ser que se va a transparentar cuando comienza a llegar a las zonas ricas de la ciudad. En una movida que parece masoquista incluso, se va a acercar a una de estas casas en San Isidro, haciéndose pasar por un rico, no, mejor dicho, haciéndose pasar por el emisario de una persona rica con la que comparte su nombre. Así va a utilizar el don justamente, ¿no? Y una vez entre esta casa va a poder ver no solamente aquello que está vedado a su familia y a su clase, tanto por economía como por origen. Va a poder ver también, constatar, que los criados cumplen una suerte de, otra vez, ironía, paradoja quizá, ¿no? Los criados creen ser parte de esta suerte de Olimpo económico. Creen ser parte de ellos, cuando en realidad son los guardianes de los puentes, ¿no? Son los guardianes en donde que se quedan confinados en las entradas y nunca van a poder cruzar el mismo. El mayordomo, un mestizo de terno negro y zapatos de charol, abrió la puerta de fierro y opaco vidrio catedral. Un amplísimo salón, piso de parqué y paredes plomas con entonados blancos. Asombrado, examina el salón. ¿Y ese señor que se interesa por la residencia, cómo dijo que se llamaba? Don Luis Colmenares. ¿De los Colmenares dueños de la Hacienda de la Fortuna? Tienen cierto parentesco. Don Luis es miembro del directorio del Banco del Perú. Creo conocerlo. ¿Y quién es el dueño? Esto es de los Caraván. Ellos se fueron a Monterrico. La señora decía que es la mejor urbanización de todas y que ya San Isidro se estaba llenando de nuevos ricos y de serranos con plata. La novela también hace un buen trabajo en mostrarnos por qué Luis Colmenares está resignado a su suerte.
De hecho, las decepciones comenzaron desde muy joven, luego de casarse. Por un lado, se estancó en un puesto que parecía prometedor al principio y que en realidad nunca evolucionó en el banco. Por otro lado, sus compañeros de trabajo en algún momento quisieron fundar un sindicato y quien es su padrino, quien le ayudó a conseguir trabajo, es también el gerente del banco. Así se vio contra la espada y la pared. Por un lado, no quería delatar a sus compañeros de trabajo. Por otro lado, pues el gerente, su padrino, lo estaba comenzando a presionar para hacerlo. Es un hombre que está resignado a su suerte después de muchas batallas perdidas. No es coincidencia que lo que intenta hacer para solucionar su vida es jugarse la lotería, el cachito, jugar a los caballos. Todas salidas que básicamente residen en la crueldad y la tiranía del azar. En otra parte de la novela vamos a ver justamente a otros personajes, los hermanos Colmenares y a Tito, antes Cara de Humo, como había mencionado. Y de hecho el paralelo entre los tres hermanos y Cara de Humo me parece muy interesante. Cara de Humo es como si evolucionara lo que él vive. De algún modo, cada etapa que vive es o encarnan los hermanos Colmenares, ¿no? De algún modo comparten esto. Y es muy interesante porque, como dije, hay una evolución en este personaje al mismo tiempo que los tres hermanos son personas diferentes y, sin embargo, si pudiéramos pensar en ellos, comparten la relación básicamente que toda persona, todo peruano tiene en algún momento con respecto a la sociedad y a la realidad. Comencemos con Betty, la hija del medio de los Colmenares. Ella está entre la espada y la pared también con respecto a, por un lado, huir de su joven amante, Coqui, un joven de clase alta, a quien ella le ha mentido diciéndole que es virgen, y al mismo tiempo entregarse al mismo amante, dado que ella piensa que él constituye su boleto de salida no solo del barrio en el que vive, sino también de la situación desesperada que está viviendo su familia. Coqui tiene que sacarme de este infierno. Me llevará a comer a la pizzería de Miraflores, me traerá pasteles de la tiendecita blanca, nos iremos a un departamento de esos elegantes de edificio, con teléfono y todas las comodidades, tele, lavadora, aspiradora, refrigeradora y todas esas cosas eléctricas que son una maravilla. Seré íntima de sus hermanas y me vincularé con la gente decente de Miraflores. Ya me veo hecha toda una señorita de sociedad. Betty comparte habitación con sus hermanos, trabaja en una tienda y tiene una amiga que le da consejos sobre hombres y lo que debe hacer, que básicamente es, en términos modernos, una sugar baby, ¿no? Lo que, bueno, sabemos, al menos yo pienso, es un término pues inglés para disimular prostitución. Así, básicamente, Betty lo que va a terminar haciendo es efectivamente estar con Coqui, pero así como ella lo ha engañado con respecto a su virginidad, él también le engaña con respecto a qué es lo que le da, ¿no? Lo que le había prometido son anillos de compromiso, una salida, como dije, lo que ella ve que básicamente sería su salida del barrio y un futuro mejor, el tan ansiado ascenso social. Y aquí también está el paralelo con Cara de Humo. Cara de Humo de algún modo acepta lo que a Betty se le ofrece desde el momento en que se sube al auto de Don Manuel. Por otro lado, cuando Betty abra la cajita donde se supone que hay unos anillos de compromiso, lo que va a ver son 3 billetes de 100 soles. Betty llorará no por la pérdida del amor, sino por la pérdida y la destrucción de sus sueños de ascenso. Pero a diferencia de Betty, Tito ha sabido aprovechar esta suerte de ilusión del ascenso social con respecto a, como dije, Don Manuel, y también con respecto a esta rebeldía que lo hace más apetecible a su amante, ¿no? Y es esta razón la que ha hecho que, por ejemplo, le saque un chalet para su mamá, la que le saque dinero, la que le saque esta suerte de estar cerca al poder, ¿no? Que es lo que hace Tito. De algún modo, esta suerte de paralelo con Betty se termina en que, por un lado, Betty fracasa al obtener pues aquello que quería, y aparentemente Tito tiene esta pues relación efímera, y de hecho ambos lo saben, y sin embargo más productiva con su amante aristócrata. Y aquí llega un paralelo con otro de los hermanos Colmenares, el hijo menor, Carlos, que tiene el apelativo del Zorro. Y de hecho, los únicos que tienen apelativos allí son, por un lado, Carlos, el Zorro, y, como dije, Cara de Humo / Tito, ¿no?
De hecho, esto es lo que los une a ambos, ¿no? La rebeldía. Tito, de rebelde, como dije, extraña su collera, y de hecho es este extrañar la collera, extrañar como lo llamaban antes, lo que lo va a hacer poco a poco reflexionar en cómo irse, cómo escapar del asunto en el que vive, en esa situación con Don Manuel. Por otro lado, el zorro, Carlos, es todo menos una víctima, pelea incluso con gente mucho más fuerte que él, no acepta las órdenes y de hecho, aunque comprende en parte de dónde va su hermano, al mismo tiempo no lo hace, no comprende esta actitud reflexiva del hermano mayor de los Colmenares, de Miguel, ¿no? Básicamente, para Carlos el mundo es, ¿no? Y quizá justamente esta reflexión, esta rebeldía, lo va a mover, ¿no?, a entender mejor el mundo, y al mismo tiempo él va a instigar a una reflexión de otro de los personajes. En este caso, uno de los abusivos, uno de los matones del salón, a quien va a enfrentar. Chaveta arremete, pero el zorro, oportuno, lo detiene con una patada en pleno sexo. ¡Puta ma! Chaveta, encorvado, casi con el rostro en el suelo, ve nebulosamente, entre lágrimas, los puños duros del zorro. Nunca imaginó que el más pálido, el más flaco del aula, lo hiciera comer tierra. Sabe, por experiencia de matón de barriada, que la tromería solo se mantiene a fuerza de que nadie lo gane en la bronca. Ahora ya no será el pegató de la clase. Hasta Conejo se volverá espeso con él. Y vuelvo a recalcar, no es un dato menor que ambos, Cara de Humo y el Zorro, sean los únicos personajes que demuestran un apelativo. Ambos son rebeldes y de hecho, cuando Tito vuelva a ser Cara de Humo en este movimiento rebelde, va a tener que hacerlo con todo lo que implica esta decisión, los riesgos de abandonar a un hombre tan poderoso como Don Manuel. El caso del mayor de los Colmenares, Miguel, es diferente. Sí, de algún modo es rebelde, reflexiona, tiene un mentor, escribe cuentos y habla con este mentor sobre política, sobre situación actual, sobre literatura, y de algún modo también se da cuenta que la vida no puede consistir en solamente comer o ser comido. Sin embargo, también resiente una faceta del mismo, resiente que en cada enfrentamiento con alguien su cuerpo no ha respondido, resiente lo que él mismo llama cobardía, una cobardía que lo persigue y lo motiva a que, aunque es el más preparado con respecto a lo que es la vida en el sentido político, el que tiene más o menos un plan de acción, lo ve a precipitarse en esa acción. Si por un lado Cara de Humo y el Zorro son la rebeldía en estado adolescente, en estado bruto, Miguel sería la esperanza de los jóvenes hacia un futuro mejor, un futuro mucho más preparado, educado. Pero es esta precipitación la que lo va a llevar a su trágico final. Para finalizar con este punto, debo decir que quien realmente logra una victoria simbólica contra Don Manuel y contra el poder, por ende, es Cara de Humo, justamente al volver a su antigua identidad. Sabe lo que eso significa, va a tener que huir a la selva, va a tener que sacar a su madre del chalet en el que vive, pero al mismo tiempo no deja de hacerle un daño tan potente a Don Manuel en el ego que vamos a ver un cambio en su personalidad, un cambio, esta herida que ya no va a cerrar, esta herida de ser abandonado por el amante, y al mismo tiempo no creo que sea casualidad, este personaje ha estado cerca de Don Manuel en sus movidas políticas, lo conoce, sabe básicamente qué lo apasiona y qué lo puede debilitar. Y esto lo vamos a ver cuando Tito, como dije ahora Cara de Humo, destruya lo más preciado para Don Manuel, sus cerámicas. Bajó por la escalinata de piedra y azulejos. Ya sus caderas no iban en abierto y alegre bamboleo al viento, y sus manos en pícaro y gracioso vuelo de mariposa inquieta. Ahora sus manos eran dos palomas muertas que colgaban de sus brazos de simio. Quizá fue que Cara de Humo se fue a tiempo del lado de Don Manuel y protegió lo que restaba de vitalidad, lo que hizo que simbólicamente pudiera vencerlo, en vez de seguir en el autosacrificio que, como dije, constituye lo que ilusiona a mucha gente, el ascenso social. Puedo concluir entonces que de algún modo Osvaldo Reynoso representa muy bien lo que Zizek había dicho sobre el vampirismo de las clases altas. El mito de lo que es el ascenso social en realidad es eso, un mito, más que una idea, más que una promesa, salvo en casos excepcionales. Normalmente aquellos que
se les promete el ascenso social de parte de las clases altas van a ser utilizados por las mismas para poder vitalizarlos y luego van a ser utilizados. Van a ser parte aparentemente de la corte, pero no van a ser cortesanos. Y de hecho, mientras que vemos a los padres de los Colmenares sufrir esta suerte, los hijos de algún modo encarnan, sobre todo el mayor y el menor, esa suerte de promesa de rebeldía, ¿no? El zorro, por un lado, como dije, el zorro y cara de humo son la rebeldía bruta, la rebeldía que podría más adelante volverse acto, mientras que Miguel, a pesar de sus errores, podría ser el otro tipo de rebeldía. Miguel se da cuenta qué es lo que puede pasar en el futuro. Betty sufre este futuro, sufre básicamente por sus ilusiones de pertenecer, de ser asimilada por los vampiros. Y en el caso de Carlos, el zorro, de algún modo él se da cuenta, comienza a intuir el camino de la rebeldía, pero descuida a otro, que es el de la educación. No es de extrañar al mismo tiempo, porque la educación que ha tenido él es la educación que tanto yo como mucha gente ha sufrido. La de muchos colegios nacionales en los cuales se enseña la docilidad, la resignación y al mismo tiempo datos inútiles con los cuales se cree puedes enfrentar la vida. Recomiendo esta lectura. En Octubre no hay milagros, es un muy buen libro. Fuera de todo lo que he dicho, sus líneas son poesía, tiene mucho ritmo, mucha vida. Pueden comprarlo en esta colección, en Alfaguara, hay otras colecciones. La primera vez que lo compré fue en Quilca. Véanlo. Y como siempre, por favor, sigan el canal, suscríbanse, me darían mucha ayuda, denle like al video, compártanlo y todas esas cosas que dicen los youtubers, ¿no? Síganme también en lo que es TikTok, relatos.insomnes, y en Instagram, relatos_insomnes. ¿Okay? Ese ha sido este espacio, Relatos Insomnes, soy Prisionero Insomnio y les deseo buenas noches.